Vale. Días, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Diana. Yo los voy a estar acompañando hoy en la sesión virtual, pues porque estoy reemplazando a María Paula por hoy y mañana. Entonces, ¿cuántas personas se deberían conectar? Como Por ahí 11 11 ahorita. personas, 11 personas. Listo. Entonces, démosle 2 minuticos de espera a los que faltan por conectarse y ya vuelvo. Bueno, ¿Listo? Hola, buenos días a los que van llegando. Buenos días. Yo soy Diana Beltrán, me presento con ustedes. Yo voy a estar reemplazando a María Paula en las sesiones de hoy y de mañana. buenos días, profe. Listo, entonces, ¿me pueden comentar, ustedes son el ciclo 4? Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo, entonces, cuéntenme en qué pregunta van, cómo va el proceso ahí con ciencias sociales, para que lo vayamos revisando. La pregunta 21. ¿Listo? La pregunta 21. Vale. Entonces, ¿quieren que vayamos pregunta por pregunta? Y vayamos respondiéndolas entre todos. Sí, profe. ¿Listo? Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos entonces con la 21. Entonces, Catalina y Claudia van a iniciar un viaje de estudios a 2 diferentes naciones. Catalina quiere ir al país de nunca jamás, donde existen reales elecciones y la expresión del pueblo cuenta. Claudia, por su parte,
prefiere que el poder lo tenga una sola familia y que ella sea quien decide lo que sucede con la sociedad. En el orden que el ejemplo lo enuncia, se tienen que los regímenes políticos en mención son A, dictadura. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Profesor, no es sociales, ¿no? Porque la 21 no dice. Sí, profe, ahí no aplican las mismas preguntas. Dice la 21, dice, de acuerdo con el contexto que se puede concluir acerca del matrimonio. A Patrimonio. ver, esperen a ver, ya reviso si es que tengo aquí mal. A ver, módulo 4. Ah, ya, perdón, sí. Sí, perdón, disculpen, estaba en el que no era. Entonces vamos aquí ya. Listo. 21. 21. Entonces, de acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? Entonces, esto es un texto que nos dice, está larguísimo. Entonces, 21. Entonces, de acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo coloqué la C, profe. Se la sé. Ya está. Listo. A ver, revisemos rápido. Entonces, el 21. ¿Qué se puede concluir? Es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos, que es la base de la familia y culturas tan diversas y complejas, que es una institución que varía. Correcto, está bien. Esa es la respuesta. La respuesta a la pregunta 21 es la C. Entonces, ahora sí la 22, que es un poco ya más contextualizada. Entonces, uno de los problemas que afronta la planeación urbana frente al manejo y distribución del agua potable es el crecimiento desordenado de la ciudad. Esto implica sobrecostos en el suministro de los servicios para los asentamientos ubicados fuera de la red de servicios. Frente a esta problemática, usted pondría soluciones como el empalme de los proyectos de expansión urbana a largo plazo y la proyección de las redes de distribución de acueducto y alcantarillado. B, la reubicación de los asentamientos periféricos hacia el interior de la red urbana de distribución de acueducto y alcantarillado. C, el desplazamiento de los habitantes hacia las poblaciones próximas a la ciudad con el fin de abastecer adecuadamente estos lugares. Y D, la concesión del servicio de acueducto y alcantarillado a empresas privadas para que ellas diseñen sus propias redes de abastecimiento. ¿Qué respondieron en esta pregunta? La A ver. Correcto, es la A. Listo. La revolución verde, entendida como el conjunto de conocimientos científico-técnicos encaminados a aumentar y racionalizar la producción agrícola, incentivó la aplicación de pesticidas con nuevas y más eficientes propiedades. Estas prácticas adoptadas en años pasados y que aún se sigue aplicando en algunas zonas provocan el mejoramiento de la calidad de los productos y la satisfacción de las necesidades alimentarias de más personas. B, uso indiscriminado de agroquímicos y la pérdida de fertilidad del suelo, así como su contaminación. Control y eliminación de plagas. Y a su vez, aumentan la fertilidad de los suelos. D, desarrollo y adecuación de más tierra para la producción agroindustrial con mayor rentabilidad y eficacia.
¿Qué respondieron ustedes? La C. Ujú. La B, creo. Yo también creo que es la B, porque si bien la pregunta nos está diciendo que como que cuál es una de las consecuencias, uno nos está diciendo si es bueno o malo. Y en cambio yo siento que por sentido común podríamos deducir que la correcta es la B, porque como no estamos hablando de una revolución verde, significa que es algo masivo. Entonces también concuerdo con que es la B. Sí. ¿Alguien tiene algo que decir? Listo. Algunas de las ciudades latinoamericanas están teniendo acelerados procesos de crecimiento. Esto ha dado origen a áreas marginadas caracterizadas por la deficiencia en la prestación de servicios. Uno de los factores que ha reforzado esta característica se relaciona con la administración local, la cual debe instalar las redes de servicios a toda la comunidad. B, organización social, ya que esta es la que debe garantizar los servicios básicos. C, planeación, ya que esta no ha previsto la magnitud del fenómeno en sus planes de gestión. Y D, administración pública, la cual presiona para el aumento del área urbana. La A. A ver. Como la B, creo. Yo creo, por el contrario, que es la C. Porque, digamos, la organización social no es necesariamente la que debe garantizarse los servicios básicos. Porque la gente en sí misma no puede garantizarse el acueducto, la luz, digamos, los servicios públicos más básicos. Son cosas que la organización social y la gente no puede ni debe asumir. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Diana. Voy a estarles acompañando en la sesión de hoy y de mañana en reemplazo de María Paula. Listo. Entonces... Estamos en la clase de sociales, ¿verdad? Correcto, sí, señora. Señora, y yo también entré de tarde. Buenos días, qué pena. Buenos días, tranquilas. Sigan. Entonces, la organización social, como veníamos hablando, no tiene... Estamos en la pregunta 24. Entonces, la organización social no puede suministrarse servicios básicos importantísimos como el agua, el acueducto, la luz, el gas, que son los servicios públicos básicos. La administración local debe instalar los servicios a toda la comunidad, pero digamos que el gran problema es que las ciudades no estén bien planeadas, no están bien organizadas, digamos, no se piensan desde un proyecto grande de la planeación, y por más de que la ciudad tenga la obligación, digamos, los administradores locales tengan la obligación de suministrar esos servicios a la comunidad, no sirve de nada si la ciudad no está bien planeada. Entonces, la respuesta a la número 24 es la C. Ouch. Y de la número 23, ¿cuál era la respuesta, profe? De la número 23 era la B. Esa sí está bien, la tengo, la B.
Entonces vamos con la 25. Sí, señora. Irlanda se separó de Inglaterra en 1921. Y consiguió su independencia por completo en 1937 y se constituyó en república en 1949. Desde entonces se ha acrecentado un conflicto territorial en el norte de Irlanda, el cual surgió fundamentalmente porque 6 de sus provincias desean adherirse al Reino Unido debido a que comparten su religión. Se puede señalar que el conflicto se ha originado sustancialmente porque actúa el grupo radical IRA, que tiene como objetivos principales lograr la unidad nacional en Irlanda y no permitir su fragmentación territorial. Existe un porcentaje importante de cristianos protestantes que no comparten las doctrinas del catolicismo romano presente en la mayor parte de Irlanda. Existió un grupo extremista constituido por algunos cristianos protestantes para contrarrestar las acciones del IRA contra su libertad de culto. Y existe una imposición de límites estatales que no coinciden con las áreas que tradicionalmente han profesado diferentes vertientes religiosas. ¿Qué Yo respondieron? tengo la B. Ajá. Yo también. Ajá. Entonces, echemos aquí un ojo rápidamente. Sí, es la B. Es la B. Disculpe, profe, ¿cuál? ¿Es la B? La B, correcto. Ok. Listo, entonces, la 26. Para algunos grupos indígenas bolivianos, para algunos grupos indígenas bolivianos, la idea de erradicar cultivos de coca se constituye en una violación de sus tradiciones y creencias. Ellos sustentan esta posición fundamentalmente porque A. El cultivo de coca se constituye en una fuente de ingresos familiares. B. La hoja de coca es un adecuado complemento para su dieta alimenticia. C. La erradicación es considerada como la primera etapa de la expulsión territorial. Y D. En su cosmovisión, la coca hace parte fundamental de su forma de vida. Yo digo que la A. La A. Fíjense que muchas de estas preguntas tienen como su clic, como, ¿cómo se dice eso? La cascarita en la pregunta. Entonces, Yo tenía la C. ajá. Entonces, digamos que para entender esta pregunta, porque aquí vemos que hay varios motivos que son todos reales. Entonces, sí, claro, la coca puede volverse un ingreso importante para una familia. La coca es un buen suplemento, la hoja de coca es un buen suplemento alimenticio. La erradicación es considerada como la primera etapa de la expulsión territorial. Pero a nosotros nos están preguntando por qué para ellos no estaría bien que se erradique la coca. Y en la misma pregunta nos están diciendo por qué para ellos no. Porque fíjense, ellos dicen, si se sustituye si se erradican los cultivos de coca, es una violación a sus tradiciones y creencias. Y la pregunta es, ¿por qué ellos están diciendo que erradicar la coca es una violación a sus tradiciones y creencias? Entonces la respuesta es la D, porque en la cosmovisión boliviana la coca hace parte fundamental de su forma de vida. Oh.
Pero entonces fíjense que aquí la respuesta misma está en la pregunta, porque todas las otras de la A a la C son importantes y son verdaderas, pero lo que nos está preguntando lo que nos está diciendo la pregunta es por qué para ellos sería difícil erradicar los cultivos si significa para sus tradiciones y creencias. Pues cuando hablamos de tradiciones y creencias, estamos hablando de una cosmovisión. Entonces la respuesta por eso sería la D. Entonces ahora la 27. Algunos investigadores plantean que la división político-administrativa de Colombia no es la más adecuada para gestionar el territorio. En relación con las demarcaciones departamentales, esta posición parte de asumir que a. Las áreas naturales del país deben manejarse de forma conjunta e integral. B. Se deberían modificar los municipios acorde con la distribución de la población. C. Los límites son arbitrarios y no tienen en cuenta las dinámicas regionales. Y D. La inadecuada infraestructura de comunicación terrestre afecta a la gobernabilidad. Entonces, yo tengo la A. Ajá. Yo tengo la A. Yo digo que la C. Listo, entonces volvamos otra vez a lo mismo de la pregunta anterior. Nosotros nos están preguntando la división político-administrativa. Entonces la división político-administrativa es la forma en la que se gobiernan los territorios, ¿sí? Cómo se divide un pedazo, cómo se divide Bosa y quién va a gobernar Bosa y cuáles son las subpesetas de Bosa y quién es el alcalde o la alcaldesa de Bosa. Entonces, aquí nos están preguntando la división político-administrativa. No nos están preguntando sobre las áreas naturales. Entonces, la A no puede ser. Porque, claro, lo natural hace parte del territorio, pero no nos están preguntando solamente cómo se debe gobernar sobre, sobre la división, sobre las áreas naturales, sino sobre, en general, el territorio. Entonces, la A no puede ser porque no es lo que nos están preguntando. La B dice, se deberían modificar los municipios acorde con la distribución de la población. Y ahora le damos la C. Los límites son arbitrarios y no tienen en cuenta las dinámicas regionales. Y D, la inadecuada infraestructura de comunicación terrestre afecta a la gobernabilidad. Entonces, aquí tampoco nos están preguntando sobre comunicación terrestre. Eso no nos lo están preguntando. Entonces, estamos entre la B y la C. Entonces, vamos a mirar. Entonces, fíjense que aquí el clic está, la cascarita está. Aquí nos están diciendo que esta posición parte de asumir que un hecho, ¿sí? Pero si se fijan en la B, nos están diciendo como una solución. Entonces, aquí nos están preguntando por qué y no como el cómo qué. Entonces, a nosotros nos están preguntando cuál es la solución para que la división político-administrativa en Colombia mejore, sino de eso que podemos deducir. Entonces, podemos deducir que los límites son arbitrarios y no tienen en cuenta las dinámicas regionales. O sea, la C. Correctamente. Listo, entonces vamos a con la 28. La huella ecológica se define Perdón, la 27, ¿cuál era? de la 27 de la C. Bueno, gracias. Con gusto. No más. Señora. Listo, entonces vamos con la 28. La huella ecológica se define como la superficie de tierra requerida por una ciudad para su abastecimiento de bienes de consumo. Incorporar este concepto en la planificación urbana implica a. Considerar a las ciudades como nodos interconectados por flujos de bienes y servicios e información. B.
Proponer políticas que estimulen la competitividad entre las ciudades principales e intermedias. C. Comprender las relaciones espaciales complejas existentes más allá del perímetro propio de la ciudad. Y D. Analizar las políticas migratorias como fenómenos complejos sujetos a factores endógenos y exógenos. Yo coloqué la B. ¿La B? Sí. Yo tengo la C. Uh-huh. Es la C. Ah, bueno. Listo. Entonces vamos aquí por el siguiente bloque de preguntas. Entonces estas también son de selección múltiple, pero entonces aquí nos dice que estas preguntas constan de un enunciado y 4 opciones relacionadas con él, identificadas con los números 1, 2, 3 y 4. Solo 2 de esas opciones responden correctamente al enunciado. Seleccione la respuesta correcta de acuerdo con el cuadro que aparece a continuación. Si 1 y 2 son correctas, se marca A. Si 2 y 3 son correctas, se marca B. Si 3 y 4 son correctas, C. Y si 2 y 4, D. Entonces vamos a intentar. El progreso industrial de los países europeos tuvo como consecuencia inevitable una política imperialista expresada en el afán por extender su dominio territorial a otros continentes ricos en recursos naturales y en materias primas. Es así como Inglaterra, Francia y Alemania competían por conquistar África, Asia y América para asegurar el poderío mundial que aún hoy mantienen. De acuerdo con este planteamiento, se puede concluir acertadamente que la idea de progreso benefició a los países subdesarrollados. 2. Los países europeos han civilizado al mundo entero. 3. El capitalismo promovió las políticas imperialistas. Y 4. El progreso europeo se dio gracias a los recursos de sus colonias. Yo tengo la C. Yo tengo la C también. Correcto, la C es. Entonces es la C porque en el enunciado no nos están diciendo por ningún lado que África y Asia y América se hayan beneficiado de algún modo de esto, porque lo que buscó Europa fue conquistar nuestros territorios. Y la 2 tampoco es porque si bien los países europeos han civilizado o llevaron esas ideas más bien de la civilización a otros países y las impusieron, eso no se hizo en todo el mundo, porque ellos tampoco pudieron invadir Estados Unidos, no pudieron invadir los países de Centroamérica. Entonces digamos que la idea falla por eso, que no es lógica, entonces por eso no funciona y queda por fuera. Entonces la 30. Actualmente el estudio de los grupos humanos reconoce las relaciones significativas que mantienen estos con la región que ocupan. La poca importancia asignada a esta relación radica en que la influencia de la región en los grupos humanos no había sido analizada desde un enfoque geográfico. Ocasionalmente se había hecho alusión al espacio territorial como símil del contorno general de los países, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que este ejerce un influjo definitivo en el desarrollo de las comunidades humanas que lo habitan. El texto plantea entonces que del territorio dependen los problemas relacionados con la comunicación y el transporte. Lo importante es la posesión de las tierras y lo que se haga con ellas. Las relaciones humanas dependen del ámbito geográfico en el cual se viva o habite. Y 4, la vida social y política de los individuos está íntimamente relacionada.
Yo Yo se la tengo vi. la C. Yo la vi. Yo la C. Diferente. Entonces, volvemos a mirar que, digamos, nos ofrecen unas opciones 1 y 2 que son un poquito ilógicas. O sea, no tiene mucho sentido con lo que acabamos de leer. Entonces, por puro descarte, ya sabemos que la 3 y la 4 son correctas, entonces la respuesta es la C. La 31. La fotografía aérea es una herramienta para la interpretación de la superficie terrestre. Con ella podemos identificar las diferentes unidades de suelo, de uso del suelo, a partir de los colores, patrones y las figuras geométricas que conforman la imagen. En una zona urbana, este tipo de herramienta sería aprovechable para identificar. Imaginémonos la fotografía desde un dron. 1 sería aprovechable para identificar viviendas y parques recreacionales. 2, infraestructura vial y equipamientos. 3, quebradas y cultivos. Y 4, redes de servicios públicos. ¿Qué respondieron? La 2 tengo. Pero entonces aquí toca... ¿Cómo es? Se me perdió acá ahora esto. Entonces... Yo tengo la A. Bueno, no tengo porque ahí no ni siquiera pusieron respuestas. Yo hice como un corchete y la cerré. No, es que ahí ya tenían que empezar, era con A, B, C y colocaron fue números. Pero ya uno lo saca por conclusión, A, B, y en ese caso es que sería... acuérdense que aquí seguimos. Si la 1 y la 2 es verdadera, entonces la respuesta es A. Si la 1 y la 3 es verdadera, la respuesta es B. Yo Seguimos. tengo la A. Ya, entonces para su merced, la respuesta 1 y 2 son correctas. O sea que está bien. No, esa es la pregunta, para saber si la estamos respondiendo bien. Ah. Ay, no, ahí sí no entendí, profe, porque acá como viene solo así los números, yo ya no la seguí haciendo de esa forma y coloqué la 2 solamente. Ya no, es que ahí seguimos con la misma lógica Sí, de la tablita del principio. No está en Pero la es que no respuesta, viene pero cómo contestar. yo hice fue un corchete, uní la 1 y la 2, la 3 y la 4, la 2 y la 3, o sea, pero guiándome por la misma guía que había al principio. Ajá, sí señora. Pero así sí lo confunde a uno porque debería traer la respuesta para completarla. Y en ese caso, entonces, o sea que me toca buscar otra más, que yo solo tenía la 2. Ajá, entonces vamos a mirar cuál es la respuesta. Entonces aquí nos dicen que la fotografía aérea es la interpretación de la superficie terrestre. Entonces, con ella podemos identificar las diferentes unidades de suelo, del uso del suelo a partir de los colores, patrones y las figuras geométricas que conforman la imagen. Entonces, digamos, aquí lo que nos interesa es saber qué imágenes y colores tienen, por ejemplo, las casas, tienen las zonas verdes, las áreas naturales, y qué le puede interesar entonces a la fotografía aérea. Entonces, digamos... Para mí sería entonces la B, que viene a ser la 2, infraestructura, bien equipamiento y quebradas y cultivos. Ajá. ¿Quién más tiene otra respuesta? Yo tengo la 1 y la 2. Ajá. Que sería la A. En este caso, digamos que aquí yo siento que hay que mirar cuál es la respuesta más verdadera de las verdaderas, ¿sí? Entonces aquí, obvio, en la fotografía aérea es importante que sepamos de viviendas y parques recreacionales, que sepamos de las quebradas y los cultivos, pero si uno mira cuál es la infraestructura vial y el equipamiento, uno ya está hablando de viviendas, uno ya está hablando de espacios comunes y de espacios, digamos, más generalizados de los lugares. Entonces, digamos, en infraestructura vial ya estamos hablando de viviendas y parques recreacionales. Entonces, la 1 no puede ser porque la 2 es un poquito más verdadera que la 1. Entonces, ya sabemos que la 2 fijo va.
Entonces, las quebradas y cultivos son importantes a la hora de ver la fotografía aérea, pero fíjense que estamos hablando de las zonas urbanas. Entonces, en las zonas urbanas, por lo menos en la de Bogotá, no hay quebradas ni tampoco cultivos de gran extensión que sean importantes para la fotografía aérea. Entonces, quebradas y cultivos también resulta irrelevante en esta respuesta. Entonces, la 4, que nos dice redes de servicios públicos, puede ser algo un poco más, digamos, que de lo cual se puedan interesar un poco más a la hora de hacer este tipo de fotografía. Entonces, bajo este sentido, la 2 y la 4 son las respuestas verdaderas, lo cual nos daría como resultado que la respuesta es la D. La D. Entonces, digamos, fíjense que estas preguntas, a la hora de que ustedes quieran presentar los exámenes de estado, las pruebas de estado, es importantísimo leer bien las preguntas, como leer y analizarla y quedarse un rato viendo qué es lo que la pregunta me está lo que la pregunta quiere que yo responda y la manera en la que quiere que yo la responda. Entonces aquí me están hablando, por ejemplo, fíjense, me están hablando de zonas urbanas. Entonces yo no tengo por qué pensar en las cosas que pasan en lo rural. Digamos, si a mí me hablan del urbano, claro, aquí en Bogotá seguramente hay gente que hace su cultivito y su huerta urbana, pero no es como una agricultura de alta extensión. Y en las respuestas, lo que nos están haciendo es ponernos una respuesta muy general y una un poco más específica. Una muy general y otra más específica. Entonces también ustedes ahí tienen que pillarse bien cómo es que analizan las preguntas y cómo las responden, porque ese también puede ser el 70% de responder una pregunta. Y el otro 30% es saber, tener el conocimiento, como la información para deducir esa información en mi cabeza, pero la mayor parte digamos, de lo que resuelve ese tipo de pruebas de estado es leer bien las preguntas, sentarse y leerlas con juicio y decir, esta pregunta, ¿qué es lo que me está queriendo? ¿Qué información me quiere sacar y de qué manera me la quiere hacer responder? Entonces, eso les va a servir mucho a la hora de responder estos exámenes de estado, porque se cree que es que uno necesita, claro, uno necesita estudiar y tener una información, pero necesita sobre todo analizar bien las cosas para que estas respuestas no sean como tan difíciles de responder. Entonces, vamos con la última porque ya veo que ya nos quedan nomás 2 minuticos. Entonces, el proyecto NASA, Plan de Vida de las Comunidades Indígenas del Norte del Cauca, además de buscar el desarrollo integral de 13 resguardos, propició una de las mayores reformas agrarias del continente al lograr recuperar parte de la tierra ocupada por los clientes. Las razones que influyeron en el éxito de este proyecto están relacionadas con las facilidades que se dieron para unir a los terratenientes expropiados, la recuperación de gran cantidad de tierras para la comunidad indígena, el tener en cuenta la participación y la organización comunitaria y la inserción de todos los indígenas en los proyectos de desarrollo nacional. ¿Qué respondieron ustedes? Yo tengo la 3 y la 4. Ajá. Que sería la C. La 3 y la 4. La 3 y la 4. Sí, señora. Es la 3 y la 4. Entonces aquí también tenemos la misma cascarita que las anteriores. Nos dicen un montón de cosas como ¿qué necesitamos? ¿De qué se trató el plan de vida? Pero entonces el plan de vida no reintegró gente. Lo que hizo fue propiciar el desarrollo de esos 13 resguardos que ya existían. Entonces cuando me dicen recuperar, cuando me dicen facilidades para los expropiados, de pronto no tiene mucho sentido. Entonces, más bien, cuando hablamos de la participación en la organización y la inserción de los indígenas en el proceso nacional, pues tiene mucho más sentido responderlo de esa manera. Entonces, fíjense, y sobre todo en estas preguntas de responder 1 y 2, A, 2 y 4, es donde más cascaritas hay, porque uno lee estas preguntas y dice, es que todas me suenan posibles. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ponderar, poner en una balanza, esta me suena más, esta, y lanzarse y decir, esto es. Entonces, todo que sigan practicando, practiquen mucho de estas preguntas, como estas preguntas, porque estas son las que más salen en el examen.